Hola, buenas noches a todos. Por favor, me confirma el sonido. Alejandra, Gloria, Juan Sebastián. Nico, ¿me confirma el sonido, porfa? Se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Están en este momento 5 participantes. Vamos a darle unos minuticos para que estén los demás e iniciamos. ¿Les parece? Bueno, ya hay en este momento 12 participantes, son las 8:36. Hace 6 minutos debemos haber iniciado, ya hemos tiempo suficiente para que entraran los demás, entonces vamos a iniciar nuestro último encuentro del módulo Canales y Logística de Distribución y nos centraremos en toda la parte internacional
ya vimos un bosquejo de lo que tiene que ver los elementos de gestión en la estrategia de desarrollo de canales de comercialización. Vamos entonces a iniciar a resolver preguntas o inquietudes que han tenido sobre la temática de estudios. Pido de aquí al miércoles estarles enviando las notas del trabajo colaborativo y esperar que termine la participación en el foro para enviarle las notas finales. Entonces quiero escucharlos. Adelante. Hola. Hola, profe. Pues yo no tengo una pregunta como tal de la clase, sino que el día que subimos el trabajo, todas mis compañeras y yo lo subimos pues cada una a la plataforma. Pero esta semana me dio por mirar a ver si usted ya había puesto la nota y me aparece como si yo no hubiera subido el trabajo a la plataforma. Entonces yo le envié a usted un correo, no sé si lo Sí, vio. yo lo vi, Alex. Ah, bueno, listo. Yo lo vi. Ah, No, bueno, mientras estés en la lista de las compañeras, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. No hay problema. Bueno, gracias. ¿Quién tiene dudas, inquietudes sobre el tema que hemos desarrollado? ¿Nadie tiene dudas sobre el tema que hemos desarrollado? ¿Ese autoestudio que han tenido? ¿Todo está claro? Bueno, entonces ya les di suficiente tiempo, no se está activando el chat, me imagino que todo lo tienen completamente desarrollado y pertinente. Vamos entonces a trabajar el tema de hoy. Déjenme compartir pantalla. Muy poquitos participantes, somos muchos más. ¿Qué pasaría hoy? A ver, ¿dónde está? Este es el tema. Bueno, pues vamos a desarrollar, como les decía, todo el tema de internacionalización. Así como aclaramos claramente a cuáles estructuras obedecen los canales internacionales, pues vamos a entender esos elementos, atributos adicionales que tienen que ver con la distribución física internacional, los elementos de gestión, las características de carga, tipos de carga, transporte, ventajas y desventajas de estos tipos de transporte, las principales variables a tener presente a la búsqueda de un socio en el extranjero. Una vez que hemos dicho que, ¿cuáles son los dos grandes objetivos de la logística de distribución? ¿Quién me acuerda? De la logística en general, perdón. ¿Cuáles son? Disminuir los costos de la empresa. Sí. ¿Y cuál otro de los Y darle mayor, darle como mayor satisfacción al cliente. Maximizar el valor en el cliente, minimizando el costo en la empresa, los costos de la empresa. Incrementar el valor del cliente. Y hoy en día la visión que nos da el mercado es una visión internacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que la capacidad de satisfacer necesidades de los clientes está en el mundo entero. En cualquier lado podremos estar para mejorar eso. Entonces, la logística de distribución física internacional tiene tres elementos claves. El primero, los tipos de negociaciones. Cuando hablamos de negociación internacional, veremos que se involucran primero grandes volúmenes de negociación. Es decir, aquí la factura promedio de nuestra empresa puede ser 5, 10, 15, 20 millones. Una factura promedio de un negocio internacional son 100.000, 150.000, 200.000 dólares. Los volúmenes. Segundo, que aparte de una mercadotecnia, de un marketing local, que también tendrá que ser adaptado al marketing de ese nuevo contexto, participan en unos elementos que se llaman los elementos de extranjería. ¿Cuáles son los elementos de extranjería? Los elementos de extranjería, acuérdense que son aquellos elementos que involucran el ir a un nuevo país. Entonces, cultura nueva, valores nuevos, moral nueva. Empaque, profe. Patrones de consumo nuevo
la necesidad de adaptar toda la mercadotecnia a ese nuevo contexto, y uno de los elementos de la mercadotecnia es el empaque, la participación de reglas jurídicas aplicables mínimas de 2 países, porque hay un país de origen y un país de destino, y la participación de las aduanas, y finalmente la participación mínimo de 2 monedas, ¿cierto? Mínimo de 2 monedas. Por lo tanto, estos procesos de internacionalización están relacionados a cumplir primero los elementos de negociación definidos en los 5 TERs. ¿Qué son los 5 TERs? ¿Quién me dice? Son los términos internacionales de comercio. Perfecto. ¿Y qué involucran? ¿Qué definen los 5 TERs? Hola. Los derechos y las obligaciones de pues, del que va a comprar y del que ve. Claramente, derechos y obligaciones de cada una de las partes negociadoras. Por lo tanto, también en la logística de distribución física internacional tendremos que buscar la optimización del costo para ese nivel de servicio que espera nuestro cliente. Para poder entender un poco los términos de distribución física internacional, que cuando hablamos de logística y hablamos de distribución física, ¿qué elementos involucran allí? ¿Qué es distribución física? ¿Cuáles parámetros de gestión son los claves? Transporte, Sí. Transporte, ¿qué más? almacenamiento no iría ahí, profe. Sí, Pues señora. las empresas que habíamos visto que almacenaban y distribuían como Ecoltrans. Y finalizaban la carga. Transporte, almacenamiento y fraccionamiento. Disposición de la carga a la forma de consumo. Por lo tanto, son los elementos de mayor costo. Entonces, tendremos que hablar primero de la carga. Características de la carga, naturaleza de la carga y los riesgos que se involucran al momento de movilizar una carga internacional. Entonces, lo primero que tendremos que hacer al hablar de las características de la carga es que para el transporte físico internacional tenemos que garantizar un empaque, una forma de proteger la mercadería que se llama un embalaje apropiado que facilite su protección y su movilización. Entonces, desde las características de la carga en la distribución física internacional hay 2 elementos claves. Hablar de carga general o de carga a granel. ¿Qué será una carga a granel? ¿Qué será eso? ¿No han oído hablar del término a granel? No, profe. Bueno, Pues sí, digamos como en los supermercados que venden, por ejemplo, el azúcar o el arroz a granel, que ya viene suelto y uno mismo la pesa. exactamente, a granel es muy parecido así. No hay un empaque individual, ¿cierto? Puede ser líquido o sólido. Se almacenan grandes tanques, en silos, en bandas. Entonces vemos que nosotros en Colombia, por ejemplo, traemos muchos cereales, mucho maíz para alimentar las aves de Estados Unidos, y ese maíz viene en un buque completamente lleno y lo descargan con unas bombas inmensas y se factura con el peso de llegada. Cuando descargan, pesan. Es un ejemplo claro de carga granel. Viene así, sin ningún tipo de división. La otro tipo, ejemplo de carga granel son los buques petroleros. Cargan tanques llenos dentro de sus compartimentos internos del buque el mismo producto, y eso se llama carga granel. Muy común en aceites, minerales, cereales, petróleo, crudo de Castilla, gasolina, este tipo de elementos que se negocian en volumen. La carga general son normalmente unidades mucho más pequeñas de carga, ¿cierto? Que la carga granel, y podemos decir que es una carga unitarizada o no unitarizada. Vamos a entender qué es eso. Carga suelta. Ustedes los que se van a dedicar a la logística de distribución física internacional, va a ser muy común ese concepto de carga suelta. ¿Qué significaría carga suelta? Pues es aquella carga no unitarizada, que son bienes sueltos, individuales,
comunidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, tambores. Es decir, es carga que por su cantidad no alcanza a llenar un contenedor, que por los volúmenes de negociación son pequeñas. Entonces, normalmente la carga suelta obedece a las etapas tempranas de internacionalización de una empresa, donde como te están probando el producto, no te van a comprar un contenedor de mercadería, te compran 200 kilos, 100 kilos, 1 tonelada, 3 toneladas, 5 toneladas. Eso no da para llenar un contenedor completo y poderlo unitarizar. Entonces, la carga suelta significa que los agentes intermediarios aduaneros, la aduana, el empaque en la aduana y el contenedor funcionan como yo les hago este ejemplo siempre, como uno de esos buses cebolleros que carga de todo y paran en todos lados. Así es. Un mismo contenedor, como lleva carga suelta, lo unitarizan, es decir, lo llenan con mercadería de 1, 2, 3, 4, 5 clientes, 5 exportadores. Entonces, ustedes se podrán imaginar que llevar carga suelta es muy lento. ¿Por qué? Porque usted lleva su mercadería al puerto, digamos 5 toneladas, allá las guardan y la despachan cuando tengan el contenedor unitarizado, es decir, lleno de la mercadería con otros contenedores, con otras mercaderías, perdón. Por eso en el mismo contenedor pueden ir fardos, paquetes, sacos, tambores, etcétera, de 1, 2, 3, 4 o 5 empresas exportadoras. Y eso lo van a conocer ustedes siempre en la distribución física internacional como carga suelta. La carga unitarizada ya son artículos individuales que van unidos, van agrupados en una unidad de unitarización. Por ejemplo, si yo exporto zapatos, yo no puedo despachar cajitas de zapatos. Yo tendré que despachar cajitas de zapatos que van en unas cajas más grandes y que esas cajas más grandes van en unos pallets. Se unitarizan para facilitar el transporte, el manipuleo y especialmente la unitarización se logra para lograr optimizar la capacidad de carga de un contenedor. Es decir, que si el contenedor de 20 pies, por decir algo, es de 18 toneladas, pues se lleve 18 toneladas de producto o el equivalente en volumen, lleno, que no haya ineficiencias en la carga del contenedor. Y eso es carga unitarizada. ¿Alguno de ustedes se ha movido en la distribución física internacional? ¿Conoce? ¿Ha hecho operaciones? ¿Ninguno? Al parecer ninguno, profe. Sí. Están muy callados hoy. Les hace daño cuando las clases son tan alejadas unas de las otras. Bueno. Por la naturaleza de la carga, también cuando nos movemos en la distribución física internacional, tenemos que analizar si es carga perecedera, si es carga frágil, si es carga peligrosa, si es carga de dimensiones y pesos especiales, como por ejemplo cuando despachan una maquinaria, un equipo. Hay contenedores especiales para este tipo de cargas. Tendremos que buscar el transporte de carga y el medio de carga también amarrado a la naturaleza de la carga que estamos a transportar. En la distribución física internacional siempre, muchachos, se dan problemas por pérdida, daño, robo. ¿Por qué? Por el tipo de mercaderías. Para evitar la pérdida por daño, por movimiento, por robo, por saqueo, que va a deteriorar la mercadería, se requiere siempre un empaque y un embalaje correcto. No es lo mismo de empaque y embalaje. Empaque es la unidad de movimiento, embalaje, la optimización de la carga en el contenedor. Por lo tanto, el empaque y el embalaje, especialmente en países como Colombia, tienen que tener la suficiente seguridad y confianza para que en los choques, en los impactos, en los cambios de temperatura, en la manipulación, en Colombia en la revisión de antinarcóticos,
nos deterioren la mercadería. Por eso es supremamente importante la correcta el embalaje de acuerdo a la capacidad del contenedor. Bueno. Cuando hablamos de riesgo de movilización de mercadería, tenemos que amarrarlo al tipo de transporte. El 80% del globo terráqueo está cubierto por agua. Por eso el transporte marítimo es uno de los más desarrollados, es el más eficiente. El transporte aéreo es el más rápido, pero tiene muchas limitaciones por el costo, por el tipo de producto. Por ejemplo, un tipo de producto peligroso o inflamable que tenga solventes nunca podrá ser movido por avión. Los transportes terrestres están muy sometidos a los cargues, a las aceleraciones, a las frenadas, a la vía insegura, por lo tanto, es necesario tener esos elementos claves de unitarización que me facilite una manipulación, un transporte. La más comúnmente forma de unitarizar es por pallets. ¿Sabes? Todos saben que es una peletización, unos pallets, unas estivas. ¿Lo conocen o no? Sí, señor. Bueno, entonces, mover en estivas que tienen las dimensiones del contenedor normalmente corresponde a la forma de unitarización más común. Otra es la contenerización, es decir, llenar ese contenedor full con la capacidad en volumen o en peso que tenemos para hacer ese negocio internacional. Lo más importante cuando a ustedes les toque hacer las operaciones de logística internacional es garantizar la manipulación. Normalmente la forma más común de manipular mercadería internacional es por montacargas. Es la forma más común de movilidad de mercadería y que facilite la agilidad en el transporte, ¿cierto? Ya hablamos entonces que la peletización y la contenerización es la forma más común de movimiento. Vamos a ver un video que nos habla sobre estos aspectos. A ver. ¿Dónde me lo va a abrir? Ya los envío por el chat también. Va, pues está lento ya. Etapa generación orden de compra. Soporte en cláusula de compra y vía de transporte. Captura de orden de compra. Dadas las autorizaciones del cliente, acceder al ambiente de las órdenes de compra. Profe, no se está viendo el video. ¿No? Opa, le venga ya, entonces lo repito. Se ve la pantalla. Se ve su presentación. Solo se escucha. Ya se los cambio. Déjenme un minuto que Compra y vía de transporte. toca dejar de compartir y volver a compartir esta. Este es. Listo. ¿Ya lo ven ahora sí? Compañeros, ¿ahora sí? Sí. Bueno. Captura de orden de compra.
Dadas las autorizaciones del cliente, acceder al ambiente de las órdenes de compra aprobadas para su captura y pronto inicio del proceso. Activación de entrega de mercancías. Contactar al proveedor, confirmando la recepción de la orden de compra, la información clave de esta y su documentación. Flete doméstico en origen. Es la planificación y ejecución del retiro de carga y transporte desde el proveedor hasta bodega de transición y conciliación documental, permitiendo una recepción off-site. Flete internacional. Identificar y evaluar rutas, costos y plazos. Booking de carga. Aplicación de contratos directos y contratar servicios relacionados con navieras y embarcaciones. Coordinaciones de embarque. Internación. Coordinación documental con agencia de aduana. Internación aduanera de cargas. Coordinación, provisión de fondos y pago de gravámenes. Transporte interno. Coordinación, retiro de carga a bodega destino. Aplicación de contratos directos o indirectos. Recepción final de mercancía. El ciclo logístico se completa con la guía de despacho del transportista recepcionada por bodega del cliente. Las principales responsabilidades del operador logístico son asesorar en la definición de políticas y lineamientos estratégicos de la logística de importaciones, realizar gestión sobre las oportunidades y quiebres en la cadena de valor, asesorar en el aseguramiento de la continuidad del servicio logístico, mantener comunicación efectiva con todos los actores relacionados a la logística, mantener la trazabilidad y disponibilidad de la información y documentación. Bueno, aquí vimos más o menos unos elementos claves que nos habla sobre las funciones que cumple un operador logístico, de la importancia que se tiene de la correcta gestión de todos los costos y de los procesos, de todas esas actividades relacionadas con que yo adquiera unos requisitos, unos compromisos de acuerdo a los Incoterms pactados de llevar la mercadería a un lugar de destino y hasta dónde llegarían esos compromisos míos como exportador o como importador, porque esto lo vemos para las dos vías. Para esa forma de complementar y de lograr eficiencia operativa en ese servicio que yo le doy a mi cliente en el exterior, vamos a ver los modos de transporte más comúnmente utilizados. Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte multimodal, transporte terrestre y transporte ferroviario. El transporte marítimo, ya les dije, 80% de la superficie está cubierta por agua. Se caracteriza por gran capacidad, flexibilidad, versatilidad. Es mucho más económico que el transporte aéreo y el terrestre y maneja volúmenes mucho más grandes de movimiento de mercadería. Hay toda una industria relacionada a cómo los buques consumen menos combustible, son más eficientes, tienen mayor capacidad de carga. Un país todo entero que se dedica a este país los griegos son expertos en transporte marítimo internacional. La infraestructura internacional casi que está hecha para que los puertos, los puertos de cada país sean los, digamos, los que generan las capacidades de infraestructura, de tener bajos costos. Por eso permite esa flexibilidad, esa versatilidad y esa gran capacidad para mover grandes volúmenes. ¿Qué desventajas tiene el transporte marítimo? Es lento relativamente con el transporte aéreo. Un buque, por ejemplo, de Europa, de España, de Italia, a un puerto colombiano, bien sea Buenaventura o Cartagena, son 15 días de navegación, más o menos. Hay muy buena frecuencia marítima. Mediterranean Ship Company, la Maersk, todas estas navieras que ustedes conocen, dan mucha movilidad. Los volúmenes son grandes, se requiere mucho manipuleo de la carga entre puerto y puerto y requiere grandes infraestructuras portuarias que algunos países no la tienen bien adecuada, ¿sí?
En contrapartida con el transporte marítimo está el transporte aéreo. Básicamente es un transporte que se utiliza para dar servicio, para desbarar un proveedor, para agilizar la llegada de muestras. Para algunos productos es el medio de transporte idóneo, por ejemplo, para flores, para ese medio de negocio, el transporte aéreo es el óptimo. Por ejemplo, para el negocio de pesca, de mar, comida de mar fresca, utiliza este tipo de transporte por la rapidez, tiene seguridad, velocidad. Los costos no son tan bajos como en otros medios de transporte. La cantidad de carga es muy pequeña. El desarrollo del transporte aéreo en el mundo ha crecido mucho en la capacidad de carga. Hoy en día casi el 30% de la mercadería del mundo se mueve por transporte aéreo, pero normalmente es para altos niveles de servicio. ¿Qué inquietudes tiene? Costos elevados, limitaciones de la capacidad de carga por el tipo y por la naturaleza de la carga. Normalmente las aeronaves se clasifican con aviones de carga o aviones comerciales, que el de carga transporta netamente carga y los aviones comerciales pues transportan también pasajeros y algo de mercadería en sus bodegas. Uno de los elementos que hoy en día están, digamos, buscando entradas competitivas es el transporte multimodal. Y no es más que cuando yo muevo la mercadería por más de un medio de transporte. Muy común en Europa, llega a un puerto de un país de la Comunidad Económica Europea por barco y de ahí llega a los otros países por ferroviario o por carro o también por fluvial, por ríos. Es común usted ver ahí en el río Sena pasar una barcaza con un contenedor hacia un puerto interno en el país. Eso los hace muy competitivos, cosa que en Colombia no hemos sido capaces de lograr. El transporte multimodal normalmente lo busca de rapidez, ¿cierto? Hay que garantizar la protección de la mercadería. Disminuye los costos muchas veces por utilizar estos transportes de grandes volúmenes, como por ejemplo el segundo transporte más económico relacionado con la capacidad de carga y el volumen es el transporte ferroviario. Estados Unidos, Europa son muy competitivos en costos de transporte. Colombia no es competitiva en eso. Eso facilita mucho la competitividad en el mercado internacional, ¿cierto? Y lo más importante, buscamos mejorar la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes en el exterior. Otro transporte común es el transporte por carretera. Normalmente para distancias cortas es menos costoso. Es de mucha accesibilidad. Tiene un alto nivel de servicio a trabajar el servicio puerta a puerta. Pero es lentitud cuando las distancias son largas. Es muy contaminante. Es muy inseguro. No solo por el robo, sino por la accidentalidad. El ferroviario, ya los dije, que se mueve por rieles. Alta capacidad, muy bajo costo, es muy flexible, muy baja siniestralidad. Se le puede hacer seguimiento constante a la carga. Las desventajas es la infraestructura que se requiere de las vías férreas. Colombia tuvo un desarrollo férreo grande, pero lo dejaron acabar. Hay por ahí vestigios para reiniciar, digamos, la capacidad de mover mercadería y pasajeros por tren. Pero eso no ha sido posible volverlo a desarrollar en este país. Bueno. Dudas sobre la importancia del transporte, compañeros, y de la unitarización y definir las características de la carga. ¿Dudas hasta aquí? ¿Inquietudes? Hola. ¿Sí estamos o no? Sí, profe, aquí estamos y sí está claro lo que ¿Hay nos dudas está o no? explicando. No, no, señor, para mí no. Bueno, estos son básicamente conocimientos generales que todos debemos tener. Una parte importante dentro de la logística es el estudio del socio en el extranjero. Es decir, tenemos que entender y conocer claramente quién va a ser nuestro intermediario en ese contexto. ¿Quién es? ¿Dónde se mueve? ¿Qué propuesta de valor hay? ¿Qué alianza puedo lograr yo con ese socio? Hay que entenderlo claramente. ¿Quiénes son los posibles intermediarios extranjeros?
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en un estudio de mercado, pues hacer un listado, una primera selección, confirmar el interés que tengan ellos de hacer una alianza, de hacer una estrategia de distribución o de hacer un joint venture. Hay que tener un encuentro con él o tener un encuentro con uno, dos o tres candidatos. Hay que negociar con esos candidatos y lo más importante, hay que tratar de buscar un contrato de relación comercial, es decir, cómo nosotros podemos definir a través de un largo contrato de mediano o de largo plazo, pues lograr hacer una relación realmente interesante que beneficie a ambas partes, que es el fin último de un contrato mercantil internacional. Lograr buenos volúmenes que nos permitan mantener una relación comercial de largo plazo. Eso es lo más importante de analizar y entender estos elementos. Para poder hacer ese estudio de ese socio en el exterior, entonces vamos a buscar identificar las estrategias de distribución en ese mercado, ¿cierto? ¿Cómo llegan esos lugares al producto de consumo? ¿Cuáles son los competidores y productos sustitutos? Uno revisando las etiquetas en el anaquel fácilmente encuentra la estrategia de distribución de un producto de un mercado. ¿Cómo se mueve? Hay que hacer un listado que incluya todos estos elementos, distribuidores, y vamos a empezar a contactar a estos distribuidores con el ánimo de buscar interés, puntos de encuentro que nos permita desarrollar esa alianza gana-gana de largo plazo. Las ferias son elementos supremamente importantes para identificar socios potenciales. Lo que hace ProColombia, hacer esas misiones comerciales, son supremamente importantes para uno desarrollar unas alianzas iniciales en ese contexto. Aquí viene una crítica constructiva para todos ustedes, y es que muchas veces uno ve que ProColombia hace esfuerzos y busca cómo mejorar que la empresa colombiana tenga accesos y oportunidades al mercado internacional y no se preparan para unir a una feria. Les dice uno, ¿cuál es el objetivo de asistir a una feria? Y no lo saben. No saben cuál es el objetivo de ir a una feria. No saben qué tipo de productos consumen esos países a los cuales esos clientes representan. Es decir, hay que informarnos y tener objetivos claros para poder tener éxito en una estrategia de negociación. Mami, ¿la cosa? Hola. Hola. ¿Quién nos habla? ¿Alguien se le activó el micrófono? Bueno. Ojo, en el mercado internacional también es supremamente importante desde las primeras etapas desarrollar, conseguir una relación de confianza, de conocimiento mutuo del producto y del servicio, quién lo ofrece, quién es el mercado, quién es mi cliente, cómo vamos a acceder a llegar a ese mercado del consumidor final. Es decir, informarnos claramente previo a sentarnos en la mesa de negociación. Eso es lo que esperamos buscar en ese socio en el exterior. Esto lo tenemos que complementar ¿con qué? Con conocer cuáles son las dimensiones internacionales de estos canales. Una vez tenemos estos estudios, estos elementos definidos, vamos a entender cómo vamos a caracterizar y construir esos canales internacionales. Con base en esos diferentes grupos de interés, estructurar esos canales internacionales, vamos a identificar y a medir quiénes son esos intermediarios y dependiendo del grado de madurez de la organización, el modo que vamos a entrar en esos mercados internacionales. Esa es la importancia de conocer esos elementos claves. Entonces, la forma como vamos a construir esos canales internacionales de marketing, es decir, un sistema de distribución internacional, debemos saber que incluye diferentes tipos de intermediarios. Intermediarios primarios, intermediarios especializados, intermediarios facilitadores. Acuérdese que lo vimos ahorita, hay participación de los determinados elementos de extranjería en la distribución internacional. Por lo tanto, si hay más de un elemento que no interviene en el mercado doméstico y sí interviene en el mercado internacional, pues nosotros como profesionales en el área tenemos que estudiar esos intermediarios diferentes que participan en ese proceso de llevar el producto
al mercado internacional. Ojo, en este momento del desarrollo empresarial, yo ya tengo estudiado ese mercado de pie a cabeza, tengo conozco las estructuras, es decir, ahora me siento a negociar para mejorar mi capacidad de costo. ¿A quiénes podemos definir entre los intermediarios primarios? Vamos a definir a los intermediarios primarios como los mayoristas y los minoristas que participan en la estructuración del canal. Esos son los intermediarios primarios. Esos que participan en la estructura, es decir, que negocian la propiedad del producto. Ellos son los que tendremos que tener presentes. Pero también hay unos intermediarios especializados. ¿Cuáles son? Los que me permiten eficiencia en el costo. ¿Como quiénes? Como los empresas transportadoras, las navieras internacionales, los agentes de carga, los comisionistas, los bancos intermediarios donde compro y vendo divisas, es decir, todos los diferentes participantes que permiten realmente esa eficiencia operativa. Tengamos presente que en las distribuciones de los canales internacionales, compañeros, así como en el mercado local, ¿cuándo termina una venta? ¿Quién me dice cuándo termina una venta? ¿Cuándo termina una venta? Cuando me pagan, ¿cierto? Cuando yo despaché la mercadería, apenas he hecho la mitad. Pero realmente la operación termina cuando ese cliente en el exterior me paga, me cancela la mercadería. Por lo tanto, en el flujo inicial hay flujos de ¿qué? De productos y servicios, desde el exportador hacia el país de destino. Pero posteriormente, en un mediano plazo, tienen que dar unos flujos de ¿qué? De moneda, de platica, desde ese país de destino hacia el país de origen. Por eso, esas empresas especialistas de transporte, agentes de carga, de bodega, bancos de segundo nivel, bancos donde negocio las divisas son claves para lograr esa facilidad, no solo de operativa, sino de costo. Esos intermediarios especializados se mueven en unos facilitadores, pero también en unos operativos. Entonces, mi agente de aduanas de carga, es decir, el que trabaja para mí, que representa a la empresa, que cobra normalmente una comisión sobre el valor FOB de la mercadería, pues es el que hace la operación ante dependiendo del término de negociación Incoterms, ante la autoridad del país de origen, ante la parte documental, ante los permisos adicionales. Por poner un ejemplo, si yo voy a exportar mercadería de origen vegetal, la normativa me dice que ese producto seguramente tiene que llevar un permiso del ICA. Y si ya lleva un permiso del ICA, tendremos que hacer una gestión ante el ICA para que nos dé el documento de exportación que acredita la condición orgánica de ese producto. Eso lo hacen los agentes de carga. Entonces, mire todos los elementos que nosotros tendremos que analizar al momento de hacer una operación logística internacional. Elementos básicos de la exportación. Tendremos que entender que para poder estructurar esos canales internacionales de distribución, vamos a estudiar esas actividades que involucran la exportación de mis productos. Obviamente de productos es mucho más complejo que la de servicios. ¿Qué tipos de distribuidores requerimos en ese mercado internacional? ¿Cuáles son esos distribuidores? Tendremos que analizar y comprender al detalle qué cantidad de distribuidores requerimos, qué tipos de distribuidores. Aquí hay que tener presente, compañeros, que no es los que quieran. Hay que hacer un análisis estratégico porque todo distribuidor quiere un pedazo de tajada, quiere un porcentaje del precio de mercado para ellos. Por lo tanto, nosotros tendremos que ser muy intuitivos, muy analíticos para tener
el mínimo, el número de intermediarios mínimo necesario. Ni más de ellos, pero ni menos de ellos. Tener más de ellos nos va a encarecer los costos de distribución. Y tener menos también. Por lo tanto, tendremos que definir el número de intermediarios mínimo necesarios, obviamente, para garantizar la presencia del producto en los lugares de consumo. Esa debe ser una premisa. Garantizar estos productos. Por lo tanto, ustedes, señores mercadólogos, son las personas encargadas de determinar, de estructurar estas diferentes canales extralargos, o como ustedes lo acrediten, en últimas, de mejorar las posibilidades y expectativas de distribución de la organización. ¿Qué elementos tendremos que tener en cuenta al momento de seleccionar un canal de distribución física internacional? Compañeros, los mismos parámetros del mercado local, del mercado, del producto, de los intermediarios, empresarios, medioambientales, criterios económicos o criterios de control y adaptación, son los mismos que tendremos que tener presentes cuando hagamos un canal de distribución internacional. Ahora bien, en mercados internacionales tendremos que analizar otros elementos. Por ejemplo, ¿qué tipo de instituciones deben manejar el producto? ¿Qué fuerza de distribución tienen intensidad selectiva o exclusiva? ¿Qué tipo de control tienen esos intermediarios en el mercado? Y un elemento supremamente clave que ustedes ya lo conocen y es costos de esos canales. Costabilidad que tienen esos canales para la organización. Entonces, esa costeabilidad de los canales va a estar determinada por esos elementos. Por ejemplo, la estructura geográfica del país. Compañeros, les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a hacer un canal internacional. Vamos a suponer que ustedes quieren vender a Colombia. O sea, el estudio de mercado de Colombia ya están hechos porque ustedes son colombianos. Van a vender productos de consumo masivo en Colombia. Consumo masivo. Supongamos productos de aseo. Según la distribución geográfica y el tamaño de mercado, ¿a qué ciudades o cómo harían ustedes presencia? ¿Qué estructura harían en Colombia? A ver, quiero escucharlos. Alejandra, ¿qué opina? ¿Qué tipo de estructura tendrías? Pues eso depende del producto que uno vaya a manejar, ¿cierto? Porque por lo que dice ahí de la geografía, Ya les dije, Alejandra, les dije que ustedes representan una marca que va a traer productos de aseo, de consumo masivo a Colombia. Desde la parte geográfica y el tamaño del mercado, ¿qué tipo de estructura desarrollarías? Aleja. O ayudémosle, Carolina, Evelyn, Gloria. Alex, Sebastián, Cristina, Liz. Compañeros. Profe, un indirecto extra largo, porque pues viene fabricante, mayoristas, ¿no? Bueno, extra largo sí, claro que sí. Eso es cierto como fábrica, pero dentro de Colombia, ¿cómo sería la estructura? A ver, pensemos cómo podría ser. Qué pena, profe, cuando se refiere a estructura, ¿me puede explicar un poco mejor?
¿Quién me recuerda cuáles son las estructuras de distribución? La forma como yo llego ya a los mercados. Entonces, Pero eso se refiere al transporte. Señora, Eso se refiere a lo que habló al principio del transporte. no le escucho. Se le corta el audio. Hola. Es mi internet. Mi internet está perfecto. El transporte es un mecanismo. Acuerda que las estructuras tenemos desde las estructuras, tenemos presente canales directos, canales indirectos cortos, canales indirectos, canales largos, canales extra largos. Mi pregunta se refiere a qué estructura monta usted como multinacional o como empresa que va a entrar a este país, desde la distribución geográfica. Entonces, desde la distribución geográfica, usted, señor mercadólogo, tendrá que tener presente dónde están los principales lugares de consumo. Acuérdense, estoy hablando de consumo masivo. Entonces, ¿a qué ciudad llegarían ustedes? Las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Las capitales, Bogotá, Medellín. pues ciudades Claro que que sean sí. grandes. Claro, porque allá hay mercado, ¿cierto? ¿Y cómo buscarían? Acuérdense que el producto de consumo masivos pelean pesitos por cada unidad. Entonces la estructura tiene que ser demasiado corta, casi que un mayorista, un minorista y pare de contar. Entonces se busca un mayorista para las zonas de mayor consumo. Un mayorista en Barranquilla, un mayorista en Medellín, un mayorista en Cali, un mayorista en Bogotá y pare de contar. Ahí fue la estructura inicial de penetración a Colombia con un producto de consumo masivo, como los productos de aseo. ¿Sí es claro? Sí, señor, profe. Claro, entonces tendremos que ubicar eso desde la dispersión geográfica del tamaño, acabamos de poner un ejemplo, desde la localización de los centros o de producción o de consumo, depende del modelo de negocio que nosotros estemos internacionalizando, de la concentración de la población, son elementos a tener presentes en el momento de estructurar esos canales internacionales. Si ustedes analizan todos estos elementos, es supremamente importante la elección del agente aduanero correcto, que sea componente, que sea dinámico, que le dé el soporte a la empresa en sus necesidades de promoción y ventas. Ese agente comisionario, distribuidor, exportador, tiene que tener una relevancia de acuerdo a lo que la fábrica espera lograr en ese mercado. Si yo requiero un alto nivel de promoción y comunicación y de servicio, pues ese intermediario tiene que cumplir esa propuesta de valor. El agente comisionario, ya saben, nunca adquiere la propiedad del producto, trabaja por una comisión de la venta. Hay agente distribuidor que la comisión de la venta está medida en un porcentaje por cada unidad de venta. Que el agente exportador normalmente es el que compra y revende en el exterior. Aquí es donde los famosos brokers son muy comunes. Y un distribuidor que representa al fabricante y revende a través de un contrato de distribución. Sistema vertical de marketing administrativo internacional. Son ejemplos claros de formas y elementos de distribuidores que las organizaciones acuden para hacer presencia en ese mercado. Los canales de distribución más frecuentes son canal largo tradicional, un exportador le vende a un importador, que normalmente ese importador tiene distribuidores y detallistas que llegan al consumidor final. Es el canal largo tradicional más común en un mercado internacional. Cuando yo ya hago presencia, cuando yo conozco un mercado, cuando ya estructuré canales y sé que ese es y que no hay otro mejor. Pero también existe otros como los canales largos especializados. Es decir, un exportador le vende una agrupación de compradores detallistas
que le venden a comerciantes asociados que le venden a los consumidores. Son otras formas de hacer presencia en ese mercado internacional. Canal corto clásico ya obedece más a una estrategia, digamos, de más presencia de la organización, porque esa organización que quiere acceder a ese mercado internacional monta una red comercial de detallistas independientes. Entonces, cuando yo con esos productos de aseo logré capturar ya el mercado de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali, pues ya veo que hay unas ciudades que no son tan grandes, pero también tienen un negocio muy atractivo en términos de capacidad de crecer. Entonces ya monto una red de detallistas en ciudades intermedias. ¿Como quién? Pues como ciudades que tengan habitantes entre 500,000 y 1,000,000. Entonces ya buscamos desde la estrategia geográfica del país, donde busco yo una red comercial para llegar a estos detallistas independientes que me pueden maximizar la capacidad de venderle. Entonces, ciudades como Manizales se le volverá interesantes a esas personas en una segunda etapa de internacionalización. Canal corto integrado, la empresa le vende a centrales de compras. Canal corto especializado, la empresa le vende a detallistas en régimen de franquicia. Ya todos sabemos que son una franquicia. Canal ultracorto cuando la empresa le vende a un usuario. Canal directo cuando yo ya como empresa hago presencia en ese mercado. Y uno de los más comúnmente ahora utilizados es el e-commerce, ¿no? Las facilidades que permita la tecnología de la información y la comunicación o la tienda virtual de la marca. Estos son ejemplos, no son los únicos y no son las únicas estructuras. Ustedes pueden diseñar estructuras, claro que sí. Pueden llegar a tener una ingeniosa forma de lograr hacer presencia en ese nuevo mercado. ¿Cómo vamos, compañeros? Preguntas hasta aquí. Vamos bien, profe. Bueno. Los modos de entrar en los mercados internacionales, apreciados participantes, tienen que tener unos elementos claros definidos previamente con la alta gerencia de su empresa. El primer elemento que tienen que tener es la motivación y compromiso que quieren tener ellos con los mercados internacionales. ¿Por qué es tan importante la motivación y compromiso? Porque ustedes ya pueden haber sacado una conclusión muy importante hoy. Y es que los procesos de internacionalización no obedecen a una pataleta de un día de llegar a sus mercados. El proceso de internacionalización se relaciona más con una estrategia de largo plazo de la organización, que requiere toda la motivación y todo el compromiso de la alta gerencia para conquistar un nuevo mercado, para adaptar el producto, para adaptar las capacidades de producción, para adaptar las necesidades de tecnología y sobre todo, muchachos, para tener el recurso financiero necesario para lograr financiar esas llegadas al mercado internacional. Piense que la necesidad de recursos es supremamente importante. Ahora bien, cuando ustedes ya lograron de la alta gerencia captar esa motivación y ese compromiso, también tendremos que tener en cuenta 3 factores claves básicos en una estrategia de comercialización. El primero, grado de control. ¿Quién me dice qué significa el grado de control en un canal de distribución? A ver, preguntémosle a Evelyn Velasco. Evelyn. Sí, profe. ¿Me puedes, por favor, repetir la última parte de la pregunta? Sí. Cuando yo estoy diseñando un canal nacional o internacional, ¿qué significa el grado de control? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere ese elemento? Evelyn.
Es la forma de garantizar que se va a cumplir con la logística. Entonces es la forma de llevar como un seguimiento de que el producto o el servicio o lo que sea que estoy exportando o importando o distribuyendo llegue a su cometido. ¿Y por qué requiero eso? Porque es la forma de garantizarme a mí y a garantizarle al cliente de que está haciendo, pues la compra o lo que está haciendo es seguro. Bueno, sí, más o menos tiene la idea bien, Evelyn. El control tiene que ver con la imagen de marca que espero tenga el mercado de mi empresa. Porque si yo no controlo el canal, si yo dejo que mi producto esté en cuanto agache se haya, pues seguramente la imagen de marca que tengo yo va a ser muy básica, que siento mi propuesta de valor solo en el precio, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, en el mercado internacional es exactamente igual. Gracias, Evelyn. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de control y la imagen de marca, pues yo tendré canales más largos o más cortos. O, ¿qué esperamos siempre? Alto rendimiento, alto nivel de rendimiento. Que ese esfuerzo comercial se traduzca en niveles de venta y utilidad buenos para la organización, y ese grado de control y el nivel de rendimiento de utilidad va directamente ligado al nivel de riesgo que está dispuesta a correr la organización. Quiero altos rendimientos, tendré que tener mayores riesgos en ese mercado. Cuando ustedes definan estos elementos, vamos a poder integrar un concepto que se llama modo de entrar en esos mercados internacionales. Si yo hago exportaciones directas, pues obviamente tengo mayor control en los procesos de penetración. Podremos desarrollar venta directa. Podemos desarrollar esquema agente distribuidor. Podemos desarrollar un esquema de subsidiaria comercial, montar concesiones, en fin, qué sé yo. Todo depende de los hábitos de consumo en ese país, pues podremos hacer presencia mucho más normal. Lo que pasa es que la exportación directa requiere un alto dominio de ese mercado donde voy a estar. Es decir, casi que yo ya moverme como un pez en el agua. Allí, conocer cómo compran, cuándo compran, por qué compran, en qué basan las decisiones de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, seguramente la exportación directa es la ideal, porque claro, si yo entro directo al mercado tendré mejores márgenes, pero también requiero mayores riesgos y mayores recursos. Todo depende, entonces, del grado de madurez que tenga en un mercado. Yo pensaré en hacer presencia de una forma directa. Exportación indirecta es la más común. Normalmente lo que hacemos es una alianza, formal o no formal, con un distribuidor. Esos intermediarios normalmente poseen recursos, conocen la competencia, conocen la forma en que se basa la decisión de compra, es decir, conocen la parte comercial, cultural, lingüística, qué material de apoyo, tienen la experiencia y el conocimiento del mercado realmente. Ellos lo tienen. ¿Qué esperamos nosotros? Adquirirlo. Allí entonces analizaremos si trabajamos con un distribuidor importador, con un contrato de fabricación, con una empresa de trading, es decir, de intermediación, concesionarios o oficinas de compra. Cualquiera de estos serán formas comunes de entrar a través de un método indirecto de penetración al mercado. Bueno. Exportación concertada es una de las también de los elementos más comunes en la distribución física internacional. ¿Qué es una distribución concertada o una exportación concertada? Normalmente obedece a que yo como exportador
firmo un contrato mercantil internacional con un cliente, bien sea distribuidor, bien sea fabricante, bien sea transformador, todo depende del producto en el que yo me muevo. Ese contrato lo amarramos en diferentes elementos. En un joint venture, ¿quién me acuerda qué son los joint venture? ¿Quién me acuerda? Son los diferentes tipos de alianzas que se hacen para, pues, beneficiar la empresa. Para explotar una oportunidad realmente, ¿cierto? Eso es. Yo me alío, yo como fabricante me alío con un distribuidor o, dependiendo de la naturaleza, con el complemento que requiero para ser exitoso en ese mercado. Entonces va a ser una alianza joint venture o contratos de franquicia o hacer consorcios de exportación. Normalmente son muy comunes los consorcios cuando me exigen altos volúmenes y yo no los cumplo solo como fábrica, pues me alío con otro para cumplir. O monto licencias de fabricación en otro país. Es decir, monto que mi proceso productivo lo haga otro en ese contexto. Normalmente es riesgoso porque hay transferencia de tecnología. Es decir, seguramente cuando esa persona, ese fabricante, aprenda todo lo que yo sé, va a volverse mi competencia en ese mercado donde estoy haciendo mis penetraciones iniciales. El joint venture casi que lo conocemos claramente todos. Es la forma de contrato comercial donde dos marcas buscan beneficiarse. ¿Por qué? Buscan beneficiarse de una oportunidad de acceder a mercados extranjeros. Vamos a actuar de forma conjunto, como uno solo, para superar esas barreras de entrada. Vamos a compartir los riesgos y los costos, pero también la utilidad, ¿cierto? Lo que busca el joint venture es complementariedad, que dos empresas se complementen mutuamente, uniendo habilidades, las que tiene una y a la otra le faltan. Esa es la forma de hacer joint venture. Muy común hoy en día. Antes, digamos, había muchos recelos con los joint venture. Hoy en día casi todo el mundo quiere apoyarse en joint venture para crecer internacionalmente. Lo maluco del joint venture es que como los contextos de mercado cambian tanto, muchas veces muy rápidamente ese negocio que era interesante explotarlo en compañía, deja de serlo. Ya no se vuelve un negocio donde la alianza gana-gana sea exitosa. Bueno. Sigamos, compañeros. Tipos de joint venture de alianzas estratégicas, joint venture de coinversión, joint venture de contractual. El joint venture contractual normalmente es que se llama equality joint venture, o sea, hay un contrato donde crean una nueva empresa. Nos unimos dos para formar una nueva empresa. Y el no equality son alianzas estratégicas o de coinversión en la explotación de un modelo de negocio. Bueno. A ver, ¿quién me acuerda qué es la franquicia? ¿Quién me acuerda? A ver, preguntémosle a... ¿Quién hay por aquí? Liz. Hola, Liz. Liz, ¿estás con nosotros? Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno, Profe. me alegro mucho. Dime. Una franquicia es un modelo en la que una empresa le otorga a otra persona sus derechos para usar una marca y trabajar bajo, pues, un mismo sistema, bajo las normas que la empresa establece. Tienes la idea, pero no la estás expresando bien. No es el uso de marca. ¿Es el uso de qué? Del modelo de negocio. Del modelo de negocio, que es más que la marca, ¿cierto? Porque hay contratos de uso de marca.
que de hecho hoy en día casi a nadie le gusta hacerlo. ¿Por qué? Precisamente porque la marca la usan mal. Por eso lo obligan a usar mejor el modelo de negocio. Es como Toto, profe, que Toto, pues ahí como los ponía en el caso, más que comprarle al franquiciado, más que cobrarle, perdón, al franquiciado, digamos que algún valor por utilizar la marca y eso, lo que ellos querían era que sea tal cual todas sus tiendas, entonces les exigían cómo tenían que distribuir los productos, cómo venderlos y demás, precisamente vendiendo su modelo de negocio. Exactamente, eso es. Eso es. Porque es que cuando yo hago que utilicen el modelo de negocio, está obligando a que la marca se materialice en un estilo de vida, no en un nombre, como era antes. Antes el nombre era suficiente, hoy en día no. La decoración, la forma, el producto, la ubicación, el diseño, el servicio, son elementos claves de una alianza ganadora en franquicias. Bueno, muy bien, gracias, Liz. Hay un franquiciador, ¿quién es? El que tiene el modelo de negocio exitoso, que busca una expansión rápida sin inversión, asegura ingresos estables en el largo plazo, busca una red de colaboración alrededor del producto con sus franquiciados. Hay una extensión de la marca realmente. ¿Y el franquiciado qué tiene? Pues tiene un respaldo de una empresa exitosa. Aprovecha esa imagen de marca en el mercado. Adquiere la experiencia y conocimientos en cómo se ha gestionado ese negocio. Y normalmente adquiere economía de escala, porque como el franquiciador normalmente le vende las materias primas o los productos de empaque, los productos de servicio, pues entonces ese franquiciador tiene mejores precios de compra que seguramente si ese franquiciado va a comprar solo esas materias primas, esos insumos, esos materiales de empaque. Hay economía de escala. Claro que normalmente este franquiciador cobra un porcentaje de ganancia del franquiciado. O sea que la economía de escala no es al 100% para el franquiciado, pero sí adquiere mejores precios de compra. Los consorcios de exportación normalmente es cuando varias empresas se unen, pertenecen al mismo sector, se agrupan para realizar exportaciones en común. Normalmente obedece a volúmenes y a contratos de cumplimiento. Crean una nueva organización a través de un acuerdo comercial que dura mientras dure el negocio de exportación. La licencia de fabricación, ya le dije que es, básicamente es cuando yo cedo conocimientos, tecnología, con relación a cómo se fabrica un producto. ¿Qué tiene? Bueno, que se genera ingresos rápidos, las inversiones no son muy altas, pero tiene de maluco, de riesgoso, que estoy enseñando tecnologías y procesos a una empresa que seguramente en el mediano plazo se me va a convertir en competencia. Es decir, cedo algo que se llama gestión del conocimiento hoy en día, y hoy en día todo el mundo quiere proteger su conocimiento. Entonces, si yo quiero lograr eficiencia en los canales internacionales de distribución, ¿la eficiencia en qué se mide? En el grado de satisfacción que le doy yo como marca a las necesidades de ese cliente. Aquí le damos algunas sugerencias importantes de qué hacer para lograr eficiencia en los canales internacionales de distribución. Entonces, tener en cuenta los canales especializados si hay desarrollados. Siempre hay que hacer una delimitación, y ahora se los dije, por ciudades, por región, por zonas. Conocer, entender muy claramente los hábitos de consumo de ese potencial comprador. Segmentación, hoy en día los negocios de nicho son los elementos claramente que permiten no solo crear relaciones bidireccionales de información y de flujo de productos y de servicios, sino que me permiten delimitar el grado de nivel de satisfacción que puedo lograr en ese target. En últimas, tenemos que tener un plan estratégico, novedoso, diferente para lograr insertar ese producto en ese nuevo mercado.
Uno de los, digamos, de software importantes hoy para lograr medir el grado de satisfacción que lleva el cliente es usar software como un SR, un software que me mide la eficiencia responsable de respuesta al consumidor. Estos sistemas buscan enfocar los esfuerzos hacia el logro de alta eficiencia en los procesos de un canal de distribución, a través de cooperación, de cambio cultural, de confianza, de compromiso entre los miembros y de capacitación. Un ESR básicamente que busca concientizar, distribuir las diferentes tareas que tienen un canal en una alianza gana-gana, porque realmente si todos son conscientes que lo que se busca en un canal es una alianza gana-gana de largo plazo, una alianza donde el mayorista gana si el mayorista gana y que el mayorista gana si las actividades de marketing del minorista y el mayorista son eficientes y logran, digamos, logran realmente eficiencia de contacto. Es decir, que el mayorista maximiza su presencia con los minoristas y que el minorista maximiza su presencia con el consumidor final. Es decir, yo al negociar con un minorista logro venderle a muchos consumidores. Yo cuando logro venderle a un mayorista, logro venderle a muchos minoristas. Es decir, logramos eficiencia del contacto del producto con el mercado. Bueno, apreciados participantes, con esta diapositiva, las dimensiones internacionales de distribución, finaliza nuestro módulo de canales y logística de distribución. Vamos a dedicar el tiempo que nos queda a resolver preguntas, dudas, inquietudes sobre esta temática. Por favor. A ver, compañeros. Los escucho. Vamos a ver quiénes estuvieron en la última clase. Es importante conocerlos. Alejandra, Carolina, Evelyn, Gloria, Alex Valencia, Isabel Cristina, Juan Sebastián, Liz, Luis Vanegas, María Isabel y Paula C. Bueno, los escucho, compañeros. No, profe, pues darle las gracias, la clase muy completa, muy buenas sus explicaciones, muchas gracias por todo. Bueno, con mucho gusto. Mucho gusto. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes finales? A mí me gusta que me digan lo bueno, lo malo y lo feo. No, profe, pues la verdad a mí me pareció pues una clase bastante dinámica. Por lo menos, pues usted bien sabe que no, para mi carrera eso no es una materia que ni siquiera se piense. Pero fue bastante productivo para mí y siento que adquirí un montón de conceptos que me agrada, me gusta sobre la temática y pues lo que decía la compañera era agradecerle. Y pues ahí lo que tenía una duda, pues es que tengo una duda con respecto al último foro, pero es que Claro. no lo he leído bien, profe, entonces no tengo así como nada concreto que preguntar. Era eso. Bueno, no, pero si tiene algo, quiere que lo revisemos, lo hacemos, no hay ningún problema. Por eso, profe, es que en este momento no sé cómo compactar las ideas para poder expresarlo. Pero no, profe, ante todo, muchas gracias de verdad por Bueno. las clases. Bueno, Juan Sebastián, muchas gracias. Con mucho gusto. El gran reto, señores, es ustedes volverse los mercadólogos, los analistas de proceso, de costo, de comercio, de Amazon. Ustedes vieron lo que hicieron Amazon, vimos el caso de estudio aquí, ¿cierto? Cómo se devolvió de un marketing e-commerce a un marketing tradicional. ¿Por qué? Sencillo, porque tiene oportunidad y tiene cómo ganar dinero. ¿Eso por qué soy tan incisivo en eso? Porque es que en la mercadotecnia de la distribución no hay nada escrito. Nada está escrito. Todo se puede. ¿Desde qué? Desde que maximice la capacidad de venta y disminuya el costo de distribución. Todo nació de montar centros de distribución propios, lo que hizo Amazon para ahorrarse el flete, para ahorrarse distribución física, para ganar más,
para conquistar nuevos nichos, fueron puras respuestas positivas que el análisis de esa estrategia de distribución a través de los canales directos, de los canales tradicionales que significaba Whole Foods, aprovechó Amazon y los está aprovechando de una manera que ni se diga. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decirnos? Liz dice que es muy tema importante. Bueno, perfecto, Liz. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Ni dudas? ¿Nada? Oiga, estamos muy callados. Bueno, compañeros, si no hay dudas, entonces terminamos hoy la clase muy rápido. Este tiempo es de ustedes, pero si no lo vamos a aprovechar, pues no tiene sentido quedarnos aquí si no hay inquietudes o preguntas. Gloria, muchas gracias por todo, profe. Los ejercicios, la temática muy chévere y los ejercicios me hicieron analizar mucho. Mil gracias por todo. Perfecto, Gloria, con mucho gusto. Bueno, Paula dice que un agradecimiento. Bueno, Paula, listo. Bueno, apreciados participantes, muchos éxitos. Las notas yo creo que estarán muy pronto. Yo creo que ya le reitero, las de el trabajo colaborativo, las termino de calificar. Yo creo que aquí más tardar el jueves en la tarde se las envío. Y estamos pendientes del foro de participación, que sea muy útil. Apreciados participantes, muchos éxitos. Espero que hayan apropiado y puedan poner en práctica las habilidades y destrezas que significa el analizar las estructuras de distribución de las empresas y sobre todo que tengan la capacidad de diseñarlas, de cambiarlas para que esas organizaciones crezcan y perduren en el tiempo. Espero que no salgan al mercado y sigan haciendo lo mismo, porque no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Ustedes están en capacidad de buscar resultados distintos para la organización. Éxitos, como dice Carolina, que Dios los bendiga, un abrazo y que estén muy bien y se cuidan. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Chao, Juan. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Tutora, que descanse. Feliz noche, María Isabel. Hoy es Isabel Cristina, mi tutora hoy.